Hola, soy Edgar Díaz, psicólogo, tallerista, caminante de montañas, andariego, inquieto en la vida y buscador de vivencias bonitas. Y este espacio es Botando Corriente, un espacio en el que les voy a compartir los aprendizajes que he tenido en dos ámbitos fundamentalmente. Uno, en el encuentro cotidiano con amigos, y otros, a quienes unos llaman pacientes y para mí son compañeros de camino. Y el segundo, en las experiencias como el trekking, la elaboración del pan o la jardinería. Este es un espacio que busca dar un mensaje a la gente, acompañarlos o más bien invitarlos a empoderarse y ojalá inspirarlos a conocerse más cada día, haciendo conciencia de cómo darle más vida a sus días para ser verdaderamente felices, sin recetas, sin decirles cómo, sin los 7 puntos, sin las 7 reglas, no, en lo que surja espontáneamente. Y hoy les quiero contar un poco de mí y de cómo surge este espacio. Yo nací en un hogar de clase media bogotano. Soy el cuarto hijo después de 3 hermanas mayores, una que falleció y 2 que están vivas, lo cual pues marcó mucho mi existencia. Y como tal, pues tengo un mito, una historia que se contó sobre mí o que me contaron sobre mí. Tuve que cargar con el peso de ser el sucesor del apellido, el heredero de mi padre y de mi abuelo. También desde que nací me dijeron que tenía que ser andariego, porque al momento en que mi mamá estaba embarazada de mí, pues hubo un viaje muy largo y desde que estaba en la barriga de mi mamá se supone que tengo que andar viajando. También cargué con el mote de el doctor chiquito, legado contra el que peleé toda mi vida y que hoy reconozco es un regalo, solo que haciéndolo a mi manera. Y también el hombre que tiene un lado femenino hiperdesarrollado, la escucha, que también marcó mucho en mi existencia en unos momentos como algo bueno, en otros momentos como algo malo. El servicio ha sido parte fundamental de mi vida. Creo que elegí unos buenos padres en esta vida. Un papá médico que siempre estaba al servicio a través de su carrera, del acompañar pacientes, de la mano de Dios. Y una mamá que siempre estuvo presta como madre, como hija, como nuera, y que también en los trabajos que tuvo siempre estaba para los demás, y hoy a sus 83 y 84 años siguen estando puestos al servicio de la mano de Dios. Por querer conocer el camino de lo indígena, el budismo, el hinduismo, y curiosamente, aunque estudié en un colegio católico, mis últimas búsquedas fueron en el catolicismo. Y finalmente, después de ser un gran buscador, pasé a ser a quien se dejó encontrar. Hace algunos años, trabajando en San Bartolomé, el que era el rector de mi colegio y que después hablaré un poco más de él, que fue el padre Julio Jiménez, me obligó a asistir a los ejercicios espirituales personalizados de San Ignacio, de los jesuitas. Y ahí tuve mi primer gran encuentro con Dios. Fue un encuentro súper bonito, porque lo fue sentir, no leer. Y a partir de ahí lo he engrosado con otros caminos como que me aportan la meditación, el hinduismo de Ram Dass, de Muji, de Yogananda. Y ese ha sido mi camino espiritual. Lo mismo pasó con la psicología, en la que pasé de lo formal y de querer responder desde la universidad, cuando hice mi formación como terapeuta sistémico, a una búsqueda mucho más personal, mucho más vivida, en la que me atravesé con quien fue también una gran maestra, que fue Mireya Medina, y que me invitó a que me conociera a mí. Me dijo: Chino, usted ya las herramientas las tiene, ahora es tiempo de que se mire usted. Y ahí empecé mi camino con la Gestalt, con las constelaciones, con la danza consciente. Y lo que fue la amalgama, que lo terminó de unir todo, para mí fue el amor. Entendido el amor, como lo dice Humberto Maturana, que es aceptar al otro como un otro válido y aceptarme a mí como un otro válido, sin que ninguno de los dos tengamos que llenar las expectativas mutuas. Y esa ha sido una base muy importante en mis caminos y en mis maneras de estar para con los demás. En resumen, creo que ha sido pasar de lo institucional, de responder a las expectativas, a lo personal,
pero no desde un punto de vista egoísta, sino de entrar en contacto con el alma para poder ser yo. ¿Hoy en qué voy? Hoy voy en dejarme encontrar, en caminar. Ha sido un camino difícil en algunos momentos y sin embargo es bonito porque es mi vida. Ir confiando en que el camino se va a ir abriendo, en que soy caminante y que la brújula que me guía en este camino está en mí, en Dios. Y ese ha sido mi camino. Y respeto el camino de los demás, entendiendo que cada uno tiene su brújula particular. Yo no pretendo imponer creencias, yo no pretendo imponer caminos, sino contagiar y que la gente vaya descubriendo su propio camino. También voy en aprender a amar, que no es algo fácil, en respetarme, en respetar al otro y en saber que podemos caminar juntos, que el camino puede ser compartido en unos tiempos, pero que el camino del otro es el camino del otro y el mío es el mío. Y bueno, ¿y qué es Botando Corriente? Botando Corriente surge como una intención amorosa de acompañar, de inspirar a otros a encontrar su camino. Lo hago desde mi autenticidad, ¿sí? Desde siempre tuve mucho miedo a ser yo, por precisamente ser disruptivo, por ser diferente, porque ser diferente no es bien visto y a la hora del té era más mi imaginación. Pasó algo muy particular y es que, por ejemplo, en los ejercicios habitualmente va gente que tiene como un encuadre, gente mayor, gente formal, gente muy puesta y yo me veía ahí siendo el que tenía las trenzas de colores, los aretes, el que andaba descalzo, el que, qué sé yo, hacía tai chi en medio de unos ejercicios espirituales católicos y me creí juzgado. Y la verdad fue que me di cuenta que nunca lo fui. Sí, tenía mi marca personal, entonces me decían el hippie, pero el hippie también hacía parte, el hippie también tenía espacio. Y eso me enseñó mucho a respetarme, a quererme, a aceptar como soy y además a que un día puedo ser el hippie y otro día puedo ser formalito. Creo que nunca voy a tener un vestido, creo que nunca voy a volver a tener una corbata y sin embargo pues así soy y así me acepto. Botando Corriente también busca ampliar la experiencia que tengo, que es meramente de consultorio. O bueno, tengo muchas experiencias, pero yo creo que el consultorio a la final se queda corto, se queda chiquito. El consultorio limita en el sentido que nos hace tener una etiqueta. Yo soy el terapeuta, tú eres el consultante. Yo soy el que sé, tú eres el que no sabes. Y yo creo que parte de lo que quiero aportar desde Botando Corriente es a que todos nos demos cuenta que tenemos algo que aportar, que tenemos algo que dar, que tenemos de nuestras experiencias algo que decir y tenemos algo que aprender de los demás. Eso para mí es importante. Entonces, lo que busca es ser un espacio para ampliar ese conocimiento y para que ustedes se puedan empoderar y yo continuarme empoderando a partir de mi experiencia personal, ¿sí? Bueno, el nombre Botando Corriente viene de los encuentros que tuve con quien fue un maestro en mi vida y que murió hace 2 meses, que fue el padre Julio Jiménez. Él era el rector, era mi jefe cuando yo trabajaba en San Bartolomé como psicólogo del bachillerato, que además fue una persona que creyó en mí enteramente. Para mí, su historia fue una historia de inspiración y surgió de algo muy bonito. A él le gustaba de vez en cuando llamarme y me decía, mijo, vamos a sentarnos en el patio central y botemos corriente, lancemos ideas, lluvia de ideas. Y nos sentábamos a hablar de todo y de nada. Y de este todo y nada surgían ideas muy bonitas, que podían ser útiles o no, pero eran un lugar de encuentro, eran un lugar de autoconocimiento, de aprender de él, de aprender de mí, y de ahí surgieron muy buenas ideas, tanto para el colegio como para nuestras vidas. Él era una persona, o es una persona muy importante para mí, no solo en lo espiritual, sino en lo personal. Era supremamente respetuoso. Él encarnaba la propuesta misma, los ejercicios espirituales dados por él
eran encarnados en su forma de ser y los daba desde su humanidad, desde su imperfección. Y para mí eso fue un punto de inflexión en mi vida, el aceptar mi imperfección y saber que en mi imperfección soy perfecto. El otro aporte para este Botando Corriente fue un libro que para mí fue muy importante, que se llama El arte de hablar mierda, de Nicolás Buenaventura. Y Nicolás Buenaventura dice que nosotros hemos perdido la capacidad de hablar mierda, de sentarnos y hablar de nada, porque en ese momento en que nosotros no perseguimos objetivos, es cuando encontramos la maravilla de la creatividad. Y eso me pareció súper bonito, y lo vamos perdiendo con el tiempo. Alguien que también fue una inspiración fue Manuelita. Manuela es una amiga que conocí ya siendo grande, y ella, pues, siendo mucho menor que yo. Pero me hizo acordarme de cómo era yo a los 20 años. Me hizo acordarme de lo importante que era caminar calles, de perderle el miedo a encontrarse con un otro en el aula, en las cosas sencillas, en lo cotidiano. Y lo rescato mucho porque creo que una base fundamental para mí con mis amigos es eso, es como lo cotidiano, lo sencillo, el encuentro. Y este es Botando Corriente, un espacio en el que les propongo que caminemos juntos. Yo pongo el audio y espero que interactuemos, que no sea simplemente yo dándoles un discurso. Yo lo que espero es, como los músicos y los artistas, despertar emociones, ponerlos a pensar, como en la poesía, que cuando uno termina un poema le queda un sabor en la boca que le inspira a ampliar la mirada, a ir más allá de los lugares cómodos y conocidos. Yo no pretendo enseñar, no quiero ser un maestro ni un gurú, ese lugar me parece insoportable. Creo que la idea es más que cada uno vaya descubriendo su gurú y que en este encuentro que tengamos, ustedes escuchándome y escuchando las historias inspiradoras de otros, puedan ir encontrando su camino. La idea es que voy a estar compartiéndoles 3 audios al mes, 2 en las que les comparto aprendizajes y 1 en el que haya una conversación con alguien o con alguienes, porque pueden ser con varias personas sobre un tema en las que hayamos tenido aprendizajes. Espero que les aporte, espero que les guste y nos escuchamos en una próxima ocasión.